Ok, bueno, vamos a seguir a partir de ese momento, pero eso fue el momento al principio cuando me he dicho, ahora tengo una idea de cómo podría proceder para hacer una pedagogía y una didáctica, son dos cosas distintas, por supuesto, de la traducción a base de otras cosas esenciales, porque la cosa más esencial quizá es la epistemología, es nuestra manera de ver cómo se aprenden cosas y cómo se entienden cosas, entienden cosas. Si tenemos una epistemología lineal, como el trabajo representado por el trabajo de Euclid, todas las líneas absolutamente rectas, círculos perfectos y todas las otras estructuras absolutamente perfectas. Pero no tenemos nada en nuestro mundo que es perfecto. Y no tenemos casi nada en el mundo no hecho por personas humanas que tiene la mínima relación con el trabajo de Euclid. Pero utilizamos la geometría euclidiana para toda la pedagogía, desde hace más de 5 siglos. Y he pensado, pero si cambiamos nuestra manera de ver el mundo y de pensar qué es la educación, qué es sobre todo aprender una cosa, aprender bueno, a ser un profesional de la traducción o profesor o padre o músico o qué sea. ¿Qué es el proceso? Es un proceso de incrementos, de aprender algunas cositas y después otras cositas que se ponen encima de las primeras, o se podría ver de otra manera. Y lo que quería hablaros hoy tiene que ver con mi propia propuesta emergentista para mejorar la enseñanza de la traducción. Entonces está a base de esa idea fractal y emergente. La idea de emergencia viene de la ciencia de la complejidad, por supuesto. ¿Okay? Que existe desde hace algunas décadas y se utiliza en varios campos y se estudia bastante también, pero es un poco a la periferia de la enseñanza. Pero empieza desde hace algún tiempo a utilizarse en la didáctica de lenguas extranjeras y lo intento aplicar a la enseñanza de la traducción también. No es tanto la enseñanza, sino el aprendizaje. Si ustedes miran en el Internet y buscando modelos que muestran el aprendizaje y nuestras ideas, nuestras epistemologías de lo que es aprender una cosa, van a ver muchos modelos de este tipo, muy euclidianos, simétricos, perfectamente simétricos, con líneas rectas, con cajones del mismo tamaño, cada uno conteniendo un contenido y otro contenido y otro contenido, y después actividades para aprender esos contenidos, contenidos en cajas. Y después, al final, hay que hacer una evaluación del aprendizaje de cada contenido de un cajón. Y al final recibes una nota. Y esta manera de ver a la educación se ve en textos escritos sobre la enseñanza en las escuelas, en la universidad y por todas partes.
es absolutamente normal, se ha vuelto normal en nuestro mundo euclidiano, donde no vemos ni siquiera la geometría fractal, donde hay bifurcaciones. Pero lo que ustedes pueden hacer es, después de esta hora, ir a la ventana, cualquier ventana, y mirar las cosas afuera que tienen que ver con la geometría o que se representan por la geometría euclidiana y después de una geometría más bien fractal, con bifurcaciones. ¿Okay? El tronco que se divide en dos y se divide otra vez. Cada parte, subparte, se divide en dos partes. Vamos a ver más tarde lo que esto tiene que ver con la educación. Ahora quería darles una cosa que hacer, sobre todo muy pasivamente para poder flotar un poco, para nadar un poco en el mundo fractal, porque creo que es muy importante haberlo mirado y experimentado personalmente, físicamente, antes de decir, para mí no tiene nada que ver con la enseñanza. Entonces voy a mostrar una murmuración de estoninos durante solo 2 minutos. Espero que tengáis el tiempo y la paciencia, pero hay que intentarlo. Hay que dejarse nadar en ese mundo fractal. Espero que hayan visto los animales. He visto un león, bueno, y varios pájaros y otros animales se pueden imaginar, pero la idea es, mirándolo, es para personas humanas, es algo, nos da una impresión, algo especial de la naturaleza. Y se nota, por ejemplo, que son miles y miles y miles, sino decenas de miles de pájaros juntos. Ninguno cae por el suelo. Todos están trabajando juntos para rechazar el pájaro único, grande,
que intenta comer a uno de los pájaros o dos de los pájaros, pero cientos de miles trabajan juntos. Para mí es la colaboración perfecta de la naturaleza. La colaboración. Siempre, bueno, hablo de la colaboración en el campo de la enseñanza desde hace décadas yo mismo, porque creo que es al fondo es lo más importante, de poder trabajar juntos como la naturaleza ha previsto, y se nota también en organizaciones, en cómo está organizada la sociedad cuando uno ve a una empresa, por ejemplo, y cómo funciona, que hay colaboración dentro de todo tipo de organización que funciona más o menos bien, pero la idea es una muy buena de colaborar con los demás y para aprender. Podríamos decir que es lo mismo, que no aprendemos por nuestros mismos, sino para el grupo entero, para todo el mundo que está trabajando junto. Y esto también aparece entonces desde muchos años en mi didáctica de hay que colaborar. No es una buena idea, no es muy útil, no es muy práctico de vez en cuando, pero es muy valioso, vale mucho para la sociedad, porque después los estudiantes van a salir de la universidad, terminar con sus carreras y después ir a trabajar conjuntamente con otras personas en empresas y también cuando trabajan por sí mismos en casa, tienen el móvil al lado y tienen que compartir ideas, problemas y soluciones con los demás. Y en la universidad, si no lo han aprendido en la escuela, hay que seguir aprendiéndolo en la universidad, porque está directamente antes de ir a trabajar en la sociedad, en una empresa o por sí mismo. Bueno, he hecho bastante trabajo en el campo de la colaboración y cómo cómo crear una didáctica basada en la colaboración para la enseñanza de la traducción. Y en el año 2008, más o menos, me fui a París para trabajar durante 4 años. He guardado también mi trabajo en Alemania, lo que me ha gustado mucho porque he podido comparar y compartir las experiencias en una universidad con mi otra persona en la otra universidad y todo ha sido bastante distinto. Pero en el año 2012 había ya escrito mi segundo libro sobre el programa socioconstructivista, socioconstructivista de la traducción. Pero y estaba intentando irme más allá. Y la idea de emergencia me había acogido ya. Y no quería dejarme, pero no sabía cómo hacer. Pero he empezado con proyectos auténticos, como había hecho antes, con mi otro método o enfoque didáctico, pero no sabía lo que estaba haciendo. Entonces lo he hecho más o menos espontáneamente, intuitivamente, pero sin saber lo que estaba haciendo. Y sabía que poco a poco iba a perderse todo lo que estaba haciendo. Entonces he empezado a hacer investigación-acción en lo que estoy haciendo, en clases, en el aula, desde hace años. En este caso, en los últimos 8 años he pasado haciendo investigación-acción. Para los que no saben lo que es una manera de hacer investigación normalmente bastante cualitativa, no cuantitativa, lo de que hay mucho en los estudios de traducción, pero la idea es de investigar lo que pasa dentro del aula y muchas veces se aplica a la educación. Entonces,
es una cosa, un tipo de investigación que docentes y profesores en la escuela, por ejemplo, pueden utilizar para investigar sus propios entornos educativos. Y tenía los míos también. Y en este caso estaba en Francia entonces y me han dado la tarea de enseñar a traducir a los estudiantes de primer año en el máster en la Sorbona. Y es una universidad muy elitista, que no me ha gustado mucho, pero han elegido los mejores estudiantes que se habían presentado para entrar en el programa. Uno de 60, una persona, un estudiante entre 60 que quería estudiar ahí, ha sido aceptado a esa época. Me han dado la tarea, entonces, un semestre para enseñar la traducción hacia el inglés. Y tenía nativos. Bueno, tenía franceses también, pero la mayor parte eran nativos ingleses o americanos, no colombianos, pero canadienses, por ejemplo. Pero a la vez tenía que enseñarles el enfoque interpretativo, que es muy conocido por todo el mundo, es la teoría que utilizan en Francia o en la Sorbona, por lo menos, para enseñar la traducción. Y es una teoría didáctica muy explícita y muy comprensiva también, pero es muy distinta de lo alemán. Ahí tenemos desde hace más o menos 35 o 40 años el enfoque funcionalista que utilizamos, que se expresa, se exprime en otros términos. Es un poco parecido al fondo, pero en la superficie tiene poco que ver. Pero tenía que, lo había aprendido bien en Alemania, entonces estaba muy seguro de poder utilizar esta teoría, pero tenían su propia teoría en la Sorbona y estaba obligado por contrato de enseñar la teoría interpretativa en Francia. Entonces, he hecho los dos. He introducido la teoría de Scopus, que enfoca al objetivo, a las, las cosas que uno intenta alcanzar, para resumirlo, y a la vez he utilizado la teoría funcionalista que conocía de Alemania. Entonces, lo que he hecho es organizar la clase. Sabía cómo hacerlo, porque profesores como músicos, como artistas, muchas veces trabajan al nivel intuitivo. Lo que estaba haciendo y estaba dando clases en 2 universidades, en 2 países distintos y muchas horas, 25 horas por semana, y desde hace años lo había hecho, pero no sabía qué eran los pasos, qué eran las etapas del principio hasta el final. Entonces sabía que lo que teníamos que hacer al final del semestre, como en todo proyecto auténtico, es entregar el producto final listo para producir, para publicar de una manera u otra. Habrá un cliente que está esperando a nuestro trabajo. Y eso es la fuente de motivación para mí desde hace muchos, muchos años, más de 30 años. Hay que motivar a los estudiantes mediante un objetivo auténtico, no únicamente jugar un poco hasta siempre, sino hay que
Es decir, desde el principio hasta el final de los estudios, permitiendo entonces a los estudiantes de conseguir un trabajo si pudieran y seguir en el mundo real después. Yo con John Dewey, como John Dewey, por ejemplo, pienso que la educación no es preparación para el mundo real, es parte del mundo real. Y lo que hacen en la universidad también tiene que representar actividades auténticas. Entonces, he escogido un estudiante que ha tenido el trabajo, no estaba en este curso, sino en otro, y ha tomado notas durante 3 meses, porque tuvimos 3 meses para terminar con este trabajo y para que enseñe a estos estudiantes lo que es traducir. Todos habían estudiado otras cosas, lenguas extranjeras y otra cosa, ingeniería o que sea, pero ninguno de ellos había estudiado la traducción antes del principio de ese semestre. Al final del semestre, en diciembre, empezamos en septiembre, en diciembre tenían que hacer un examen mostrando una capacidad enorme de muy alto nivel en la traducción del francés al inglés. Entonces, teníamos mucho que hacer en muy poco tiempo. Y ese otro el estudiante ha mirado y ha tomado notas de lo que ha pasado y lo he hecho completamente según mis intuiciones. Y al final hemos hecho un dibujo de lo que había pasado y yo estaba completamente sorprendido del resultado porque no sabía activamente o conscientemente lo que estaba haciendo, solo intuitivamente, y siempre había funcionado. Habíamos terminado cada semestre con el proyecto o los proyectos que empezamos, pero no sabía cómo, qué había hecho. Y aquí se ve una buena parte de lo que ha pasado. Empezamos con el cliente, tuvimos un cliente afuera de la universidad, era alguien que trabajaba con películas y tenía una película que tenía por la cual necesitaba subtítulos. Y teníamos entonces la tarea de aprender a hacer subtítulos con software, por supuesto, aprender la teoría de escopos, aprender la teoría del enfoque interpretativa y aprender muchísimas cosas sobre la traducción en un semestre y además de terminar con este proyecto. Al principio entraron los estudiantes, según la descripción y las notas que tomó ese estudiante mío, y estaba allí pasivo al fondo del aula. Al principio eran como individuos separados, no se conocían, no conocían sus nombres, no era un equipo, era un grupo. Es muy importante la diferencia entre un grupo, esos son personas puestas en el mismo sitio, pero cada uno es un individuo y no tiene nada que ver con los demás, salvo estar parte de un grupo. Pero no es un conjunto de personas que trabaja juntas. Esto es un equipo. Pero poco a poco nos hablamos, trabajaba como el iniciador del proyecto y he tenido como el docente de introducirles a las posibilidades. Y les he dicho, bueno, podemos hacer lo que hicimos el año pasado, es decir, yo como profesor escogería textos, una serie de textos del internet, de algunos textos de alguna parte con dificultades, y ustedes van a traducir los textos uno por uno. Cada uno tiene que hacer lo mismo cada semana
y van a venir a clase y vamos a discutir los resultados. Pero eso es la manera tradicional en Alemania, en Europa, por todos lados, de hacer la traducción y se hace todavía hoy en día. Pero he propuesto la posibilidad en esta parte, overview, he propuesto la posibilidad de hacer un proyecto auténtico y ellos han podido decidir si hacemos un proyecto o no, queremos hacer tener una clase tradicional y usted, yo, tiene que encontrar los textos para nosotros, distribuirlos, los vamos a hacer en casa y los vamos a discutir después. Pero no, han decidido, por supuesto, hacer un proyecto. Y fue el primer momento cuando me he dado cuenta de que la idea de hacer un trabajo auténtico es tan atraidora que hay que ofrecerlo, por lo menos. Si ellos deciden no queremos hacerlo, quizá hay que decir, bueno, ustedes deciden, es su clase, no es la mía. Pero después han decidido, ok, vamos a hacer este trabajo. Y les he pedido entonces decirme lo que tenían que aprender de mi parte, porque estaba ahí como persona que podía ayudarles con ese trabajo, esos trabajos, varios trabajos y objetivos que tuvimos. Y ellos me han dicho, bueno, ¿qué es Scopus? La teoría de Scopus. ¿Usted nos puede explicar? Y les he preguntado que, bueno, ¿cuánto tiempo tendría para esto? Y me han dicho, bueno, una sesión la semana que viene sería suficiente y quizá el enfoque interpretativo. Entonces, he preparado una ponencia con discusión, pero no con actividades hechas por mi parte, sino. Entonces, quería presentar las ideas y permitirles trabajar con ellas por sí mismos. Y poco a poco, en las primeras clases, se veía cómo la gente se ponía junta, porque sabían que al final tenemos que entregar un proyecto y no vamos a hacer el mismo texto en clase. Cada uno va a hacer su parte, una parte de la subtitulación. Después ha aparecido una fase que llamamos después, no antes, porque no sabía lo que hacía, sino lo he descrito después de la actividad. Fue un periodo de cooperative learning, el aprendizaje cooperativo, donde en parejas o en grupos pequeños los estudiantes han aprendido a utilizar las normas de la subtitulación que había presentado. Primero, en esta parte, he presentado el proyecto y también las normas de la subtitulación, cómo hacer la subtitulación, cómo hacer la investigación, porque ellos no tenían ningún conocimiento de la traducción, no sabían que hay que hacer investigación o cómo hacerla antes de empezar con la traducción o mientras trabajaban. ¿Qué hacer con la terminología? Porque teníamos que entregar un trabajo con el uso muy uniforme de terminología. Entonces, he tenido que presentarles ideas sobre la terminología en general y ellos han utilizado esos trocitos de conocimientos para aprender a hacer la terminología por sí mismo y para hacerla. Y el control de la calidad también. He tenido que hablar un poco de esto y ellos han creado una manera de trabajar el control de la calidad. Porque yo les he dicho desde el principio, si hacemos ese proyecto, yo no voy a terminar su proyecto. Si ustedes deciden, sí, lo queremos hacer, no tenían el derecho al final o
después de 2 meses o que sea, no tenían el derecho de decir, no quiero, no queremos. Queremos que usted lo haga, porque alguien tenía que entregar el texto. Entonces, se ha vuelto un principio mío de nunca tomar el trabajo de los estudiantes. Ninguno. Solo puedo ofrecer y dar algunos conocimientos para ayudarles un poco a tomar los primeros pasos. No, y nunca intento enseñarles que sea. Solo intento decirles, mira en esa dirección. Aquí hay algunos primeros pasos. ¿Qué podría hacer uno después? O aquí son los principios para la coordinación de la terminología. Hay que utilizarlo. Hay que desarrollar un sistema para nuestro proyecto específicamente. Y después, la tercera parte o cuarta parte fue la más importante y no lo sabía de antemano. Les he permitido seguir con su trabajo. Entonces ya habían aprendido muchísimas cosas en este nivel. Aquí también muchas cosas que les he dado o les había introducido en estos campos y después han seguido aprendiendo durante un par de meses. Y después, al final, han tenido el tiempo para resolver problemas que encontraron, para hacer trabajo individual por pares y en equipo, para resolver el conflicto entre estudiantes que tenían ideas distintas sobre la manera de proceder, y para desarrollar confianza y competencia. Lo han hecho ellos con mi ayuda. Entonces, habían grupos pequeños que se han creado espontáneamente y yo he pasado de un grupo a otro solo para ayudarles cuando fuese necesario, pero sin imponer nunca mi opinión o mis soluciones. ¿Ok? Y al final han entregado el trabajo, he tenido que revisar todo, bueno, todos sus subtítulos, pero han sido excelentes porque habían algo como 15 estudiantes sin conocimientos previos de muchas cosas, de todas esas cosas, pero juntos se han enseñado enseñado todas las cosas que necesitaban para terminar este trabajo. Y ha sido el primer modelo para mí y lo utilizo desde entonces. Había encontrado en línea hace algunos años, quizá 2013 es el año cuando he creado este modelo del aprendizaje. Y había visto a esa época, o se podía ver, muchos modelos lineales del aprendizaje en todos sus campos, para niños, para adultos, todo tipo de tema. Y me he dicho, pero el aprendizaje no es una cosa por gotitas, una gotita tras otra gotita o un cubo encima de otro cubo y al final tienes un montón de cubos y conocimiento, sino es algo que es muy dinámico y quería en un modelo que sería una metáfora para mí y para otras personas, para mis estudiantes, para docentes que están encajados en esa idea de un mundo lineal, un mundo de la educación lineal, que hay quizá muchas, pero es una, la mía, una para empezar, que muestra que es dinámico. Todo el proceso sigue pasando durante toda la vida. Y nosotros como docentes no podemos decir, vamos a entregar un lineal en este proceso. O si lo hacemos,
probablemente no va a funcionar. Lo que va a pasar es el individuo, cada individuo, para tomar lo que quiera de lo que está en el entorno. Hay un solo vórtice aquí, porque tendría que, o suele representar el aprendizaje de algo por sí mismo. Y es algo que todos nosotros hemos hecho, y es decir, aprender nuestra lengua materna, porque nunca tienen niños de 3 años, de 2 años, docentes. Los padres no son docentes para ellos, son personas que hablan con ellos, que les muestran cariño o les ayudan a aprender cosas en la vida, pero no les enseñan en la manera, según una manera tradicional, no les enseñan la lengua. Están aprendiendo, creando su lengua nativa. Y otras lenguas, creo yo, pueden aprenderse de la misma manera, pero es otro tema, no por hoy, para hoy. Es el mismo modelo, pero quería mostrar otras cosas. Aquí se nota que el vórtice es la idea de lo dinámico que existe en todo ejemplo de aprendizaje. Aquí tenemos un modelo de un vórtice con subvórtices y representa entonces un programa en la universidad y también en la escuela, donde hay una serie de componentes, de subcompetencias. Por ejemplo, lenguas extranjeras en la escuela, varias lenguas extranjeras o una o dos por lo menos, y matemáticas, ciencias, historia y lo demás. En la universidad, si está estudiando la traducción, hay clases sobre la cultura, sobre las herramientas que se utilice para hacer la traducción y varias otras cosas, la lingüística comparativa y muchas cosas. Y la idea está basada en una teoría sobre el conocimiento y la idea es que al principio podemos descortar el conjunto, si queremos, para ofrecer dentro de una institución la posibilidad de aprender una cosa que tiene partes. Uno podría imaginar una cosa así y todo el mundo, todos ustedes y yo también, y todos los profesores han experimentado exactamente esto. En una clase estás aprendiendo una cosa, matemáticas, si estás en la clase de matemáticas, no vas a hacer ciencias o lenguas extranjeras. Bueno, hay algunos momentos cuando haya otras posibilidades, pero normalmente hay que descortar ese conjunto. Pero después se puede ver aquí, es decir, quizá al final de los estudios o muy tarde, los subvórtices y corresponden a las subcompetencias, se juntan al medio y siguen así hasta siempre. Es decir, un traductor profesional no piensa normalmente en el uso de diccionarios o el trabajo de terminología específicamente en un momento. No está consciente de lo que está haciendo. Es decir, no sé lo que estoy buscando en este momento, estoy mirando en mi mente, en mi memoria, y normalmente no elegimos una estrategia de una lista. Es completamente intuitivo. Bueno, es una idea bastante fantástica, quizá, y quizá no corresponde a la realidad, pero no podemos proponer
un modelo de la realidad porque no podemos mirar en las mentes para ver cómo funciona el aprendizaje. O hasta ahora no ha sido posible. Entonces hay que proceder de otra manera. No podemos deducir de una teoría, por ejemplo, pero se puede ofrecer una posibilidad que podría ser una razón debajo de todo. Y es la idea que he propuesto. Esto quería mostrar únicamente porque se mueve. Quería mostrar que todos esas subcompetencias siguen desarrollándose a lo largo del estudio, de los estudios que siguen después de terminar la universidad también, toda la vida. Y se puede añadir otra. Si aprendes otra lengua extranjera, por ejemplo, después de la universidad, podrías utilizarla para traducir. Es una cosa que he hecho yo. He empezado con la traducción del alemán al inglés y después de algunos años, sin estudiar, no he estudiado la traducción, pero la he hecho. Y después he tenido la posibilidad de traducir un libro sobre la Suiza, el automóvil de culto más o menos, un libro entero de 200 más páginas desde el español hacia el inglés. Y no ha sido ningún problema, porque añadir una lengua a otras subcompetencias, una sinfín de subcompetencias que tiene el traductor, es bastante fácil. Tienes que dedicarte a aprender esa lengua, pero el resto ya está y se puede añadir cosas encima. Eso es un modelo que también tiene que ver con lo demás. Voy a terminar con esto pronto porque no tengo mucho tiempo, pero tendría que decir que esta ponencia voy a entregar a Alejandro hoy y se puede distribuir. Entonces, si algunas personas quisieran mirarla otra vez o estudiarlo un poco, o aprender más sobre ello, habrá la presentación, ¿ok? Pero, bueno, de que me he fijado, entonces, en mi experiencia en Francia, ha sido que hay que imaginar ese proceso dinámico de la educación interna. No es la imposición de conocimiento, sino el desarrollo interno de conocimiento. Pero se puede verlo de manera bueno, de etapas. Entonces, la instrucción, por ejemplo, es cuando hay un profesor que se pone delante del grupo y enseña, por ejemplo, las normas de la subtitulación, cómo utilizar un programa específico para hacer subtítulos. Es instrucción y dentro de la teoría de la dentro de las teorías se ve como algo sencillo. Instrucción es únicamente decirle a una persona, si usted quiere abrir el programa de software, hay que hacer clic aquí. ¿Ok? No hay dos maneras de hacerlo, no hay que pensarlo mucho, no hay que discutir con otras personas, hay que hacer clic allí. Pero, y después, entonces es el aprendizaje sencillo, que se puede entrar en la educación al principio, pero no tiene que quedarse hasta el final. Si no, no pasa a este nivel, no sale de este nivel de recibir conocimiento. Después,
he puesto scaffolded problem-based teaching. Scaffolded es la idea de andamiaje. Un andamiaje, por supuesto, para un edificio es una estructura que se pone alrededor de un edificio que se construye. Y se levanta para proteger a las personas que trabajan en ella y también quizá para proteger a la construcción, pero para permitir a trabajar en ello. Y poco a poco, o al final del principio del trabajo, del principio de construcción, se puede deshacer. Entonces, es la idea aquí, viene de Jerome Bruner, es un académico que ha estudiado la educación hace varias décadas y que ha propuesto esa idea de andamiaje. Entonces, es estar allí al principio y poco a poco deshacerse de ese papel, de dejarlo y decir, y ahora a ustedes. Y después viene el proyecto auténtico, Facilitated Project Work, donde yo estoy al lado para ayudarles, para entrar si me necesitan, pero ellos tienen que venir a mí para preguntarme, ¿usted nos puede ayudar, por favor? Y siempre estoy ahí para ayudarles, pero no para imponer. Entonces, sacan los conocimientos que necesitan de mi experiencia, por ejemplo, pero tiene que tomar el primer paso hacia mí. Bueno, después hay el trabajo que puede hacer en la sociedad, trabajando como traductores y siguen aprendiendo. Y antes de eso hay el nivel de prácticas, internship, las prácticas de traductor. Y mi idea, después de hacer un proyecto por la Unión Europea sobre las prácticas, era que este es el nivel donde esas subcompetencias se juntan en la práctica. Y he sugerido para nuestro proyecto que sea esencial para la educación, de hacer unas prácticas, porque en ese periodo de tiempo, cada uno tiene que hacer el trabajo normal del traductor, pero con el andamiaje de personas en la empresa o la organización para que puedan ayudar a cada uno. Y al final tienen que estar listos a trabajar, pero hay que seguir paso por paso, o es una posibilidad por lo menos, porque muchas personas, muchos docentes me dicen, pero la instrucción es esencial, no se puede empezar con proyectos auténticos, y estoy absolutamente de acuerdo. Los principiantes no pueden hacer proyectos auténticos porque no tienen los conocimientos de base, y se aprenden por instrucción en proyectos simulados aquí y después en proyectos auténticos. Bueno, eso se puede mirar después. Quería mostrarles también cuánto tiempo tengo. Estoy un poco perdido. ¿Cuánto tiempo tengo ahora? Profesor, tranquilo que el evento va hasta las 12:30, porque pensábamos que podíamos demorarnos un poco con algunas presentaciones, así que no hay ningún problema de tiempo. Pero serían más o menos cuántos minutos como máximo. 15, 20 minutos, profesor, no hay problema. Perfecto. Ok, quería mostrarles también ahora algo muy especial que he encontrado hace muchísimos años cuando estaba trabajando con Anthony Pym, que está ahora en Australia, pero que ha vivido en Tarragona, en España, y ha trabajado en la universidad ahí durante años. Y me fui a trabajar con él durante algunos días o una semana. ah, y andando por la ciudad he encontrado a una estatua
de personas en forma de una torre humana. Y me he dicho, esto es la imagen que busco desde hace años para mostrar lo que es trabajar juntos, trabajar colaborativamente y de manera emergente. Y quería mostrarles solo la primera parte, es un minuto más o menos, de los castells catalanes. ¿Okay? Bueno, es más largo y esta película o vídeo se puede encontrar en la red. Hay varias sobre castells. Hay que buscar esa palabra y se puede encontrar. Pero quería mostrarlo otra vez, únicamente esta parte, un minuto, porque es esencial mirar, por mi parte, por lo menos, para mí sería esencial mirar cómo reaccionan físicamente esas personas al desafío que tenían delante de ellos. Es muy importante para los proyectos. Hay que mirar las caras de las personas y su manera de mover. No hay nada lineal en esa producción. Saben lo que tienen que hacer, pero los músculos tienen que adaptarse a cada movimiento de otra persona al lado o encima de ellos. Y tienen un hijo, un niño de la comunidad que se pone encima, que se podría matar cayendo de esa torre. Entonces, ha sido una imagen increíble para mí, porque muestra la importancia de trabajar juntos y la importancia que toma una actividad si se hace en compañía de otras personas. Si no se hace solo, únicamente por una persona, pero ayudándose. Quería también proponer algunos, bueno, para mirar, y ya que ustedes van a tener estas diapositivas después, podrán mirar estas cosas. Quería mostrar únicamente un par de cositas que hemos hecho como proyectos en la Universidad de Maguncia. No tengo el tiempo para explicar todo, pero un poco. Me gustaría mostrar una película que hemos subtitulado y fue el primero. Había hecho antes del... Oh, no ha aparecido. Bueno, tendría que aparecer ahora. ¿Okay? No quiere. Ahora no quiere. Entonces no lo voy a mostrar, pero tiene que ver con una película sobre una persona muy joven de 22, 23 años que había decidido tomar un manicomio en los Estados Unidos y hacer de ello una obra de arte. Y ha hecho un proyecto increíble personalmente, individualmente, ¿no? con sus 23 años, con la ayuda de otras personas, pero nos ha pedido hacer
los subtítulos en mi clase, pero no sabía nada sobre la subtitulación al principio, pero tenía el proyecto. Entonces lo he ofrecido a mis estudiantes que han decidido que sí, lo vamos a intentar. Entonces me han dado el trabajo, la tarea de encontrar un programa para hacer subtítulos, algo que no costaría nada o muy poco para poder compartirlo con todo el mundo. Y ellos han aprendido a hacer los subtítulos y lo hemos hecho durante 2 meses más o menos y al final estábamos todos muy contentos. Entregamos los subtítulos y después de Navidad encontramos un mensaje diciéndonos muchas gracias por los subtítulos, pero desafortunadamente no los podemos integrar en nuestro sistema. Tenían un nuevo sistema que utilizaba Macintosh, fue en el año 1993, y no conocían su propio software en la empresa que había hecho, que había publicado el vídeo. Entonces, he dicho a mis estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Hemos terminado nuestro trabajo, ¿qué vamos a hacer? Porque no se puede utilizar. Hay que decirse, bueno, hemos aprendido algo, sabemos cómo utilizar el software y cómo hacer subtítulos y nada más. Y algunos de mis estudiantes han levantado la mano y han dicho, pero lo que podríamos hacer es ir a Wiesbaden, otra ciudad, a 150 kilómetros de nosotros, en tren, en grupos pequeños, en equipos pequeños, un día tras día, para inserar los subtítulos en el programa, que no conocían ellos tampoco, pero se han dicho, lo podemos aprender. Y no he ido con ellos ninguna vez, pero se han dividido en algunos grupos, 5 o 6 grupos de 3 estudiantes, y fueron a Wiesbaden para aprender a utilizar el programa en la empresa y han inserado todos los subtítulos uno por uno y han aprendido cómo funciona este tipo de empresa y cómo se produce una película y lo demás. Y me he dicho, pero hay mucho que aprender traduciendo, mucho más que cómo utilizar un programa, cómo traducir una frase, cómo traducir un diálogo. Hay mucho más que aprender. Hay que permitir a los estudiantes de ofrecerse para ir más allá de lo cotidiano, lo que ofrecemos nosotros. Me fui a las Islas Canarias en 2004 y allí también había un proyecto que he empezado, que existe todavía, se llamaba La Playa de las Canteras y había un sitio web para esta playa, que es muy, muy bonita. Parece una ciudad porque es la ciudad de Las Palmas, de las Canarias. Pero al lado hay una playa magnífica. Y en este sitio web hay cientos y cientos de historias, de cuentos, de historias hechas por personas que que han pasado por las playas aquí y han encontrado historias a contar. Y hemos hecho 50 más o menos historias y las han puesto en la web. Y me he dicho entonces a esa época, es decir, hay muchas cosas que encontrar. No hay que esperar hasta que alguien llegue y nos diga, bueno, hay un proyecto que hacer. Si no, hay que buscarlos. Otra cosa que no funciona perfectamente hoy, porque no sé por qué, hay un problema con el sitio web, pero lo he encontrado trabajando también en Francia, en París, América Latina en Movimiento, porque me han dado una clase de traducción español-inglés
y me he dicho, ¿por qué encontrar los textos yo mismo? Vamos a encontrar un sitio web y hemos encontrado un sitio donde hay cientos y cientos de textos muy interesantes sobre un sinfín de temas. Por ejemplo, soberanía alimentaria, guerra y paz en América Latina, crisis ambiental, textos increíbles, escritos por expertos para expertos. No se ve ahora, no sé por qué, pasa de vez en cuando, pero aquí se puede. El clima grita auxilio, por ejemplo, y se pueden sacar y esa época nos han permitido hacer las traducciones y han han cargado las traducciones en su sitio web con los nombres de los estudiantes. Ahora se han quitado todo porque fue hace 10 años, entonces los reconocimientos no están ahora, pero se puede encontrar cosas de este tipo y estos textos son increíbles. Y algunos han sido traducidos ya hacia el inglés o del inglés hacia el español o portugués. Son las tres lenguas que están utilizando ahora, pero hay muchos textos que faltan. Entonces, un docente podría escoger sin problemas una veintena de textos escritos en inglés para traducir hacia el español. Y son muy, muy, muy interesantes. Eso hemos hecho en una clase. Entonces, ha sido un proyecto de cierta manera, pero a la vez eran más bien como textos normales, pero nada sacado del periódico de hace 2 años o algo así. Bueno, no tenemos más tiempo, pero quería solo mostrar algunos proyectos que se podría encontrar también en la web. Witches, uno de los primeros proyectos que he hecho hacia más o menos 25 años, cuando nadie estaba haciendo proyectos auténticos sobre la brujería. Y eran 100 páginas y teníamos un semestre para traducir 100 páginas desde el inglés, desde el alemán hacia el inglés. Es nuestra versión que se ha publicado por la autora, pero en enero, cuando habíamos terminado con los primeros 100 páginas, nos ha comunicado que había escrito otra mitad del libro, 50 páginas adicionales que teníamos entonces que traducir. Por supuesto, sin pago. Okay. No hemos ganado dinero en ninguno de esos proyectos y esos son solo un par. Esas son películas, vídeos que se puede comprar también, se puede encontrar sobre esta es sobre Mannheim, es una ciudad cerca de nuestra ciudad en Germersheim, en Alemania, y sobre las amistades, un vídeo sobre amistades. Y es otro sobre esa ciudad que parece tan horrible como en esta foto, pero entras en el alma de las personas que viven allí y que son de una veintena de países distintos y se han encontrado en esa ciudad y se han hecho una comunidad y es muy, muy bonito. En Francia hemos hecho la subtitulación les he dicho antes, de un vídeo sobre la muerte de un autor, la Part Céleste, que hemos hecho en esa época mientras aprendimos muchísimas otras cosas. Y eso fue un proyecto sobre los Wali. Es un pueblo indígena en India, muy, muy, muy interesante. Y la persona que había creado ese proyecto nos había dado la posibilidad de hacer los subtítulos. Entonces hemos aprendido mucho sobre los Wali, cómo viven y sobre la subtitulación. Creo que estoy casi al final. Bueno, casi todos estos proyectos se
han discutido en artículos que he escrito y se pueden encontrar aquí, researchgate.net, y se pueden descargar sin problemas. Y si hay preguntas o comentarios, me gustaría mucho oír de ustedes. Y esto, quizá terminamos con esto, estamos casi al final, pero es muy importante. En resumen, la colaboración sinérgica de las instituciones de educación superior con los actores de las profesiones de la mediación lingüística podría facilitar una nueva visión de la educación en nuestra profesión. Una en la que el aprendizaje sobre la profesión, sobre las lenguas y sobre las teorías de la traducción se completaría no solo con la práctica rutinaria, sino también con la práctica reflexiva y discrecional, es decir, con el trabajo del mediador lingüístico en escenarios cada vez más auténticos y en toda su complejidad, a menudo espléndida y desafiante. Y esto fue traducido por DeepL. Es otro tema por otro día. Gracias, muchas gracias por su atención. Me ha gustado muchísimo. A ver cómo lo que cuenten ustedes. Profesor Kirali, muchas gracias. Pues hay que agradecerle por su generosidad, no solo por compartir con nosotros más de 25 o 30 años de investigación y de poner en práctica su experiencia y las teorías que ha desarrollado, sino también agradecerle obviamente por haber aceptado el reto de hablarnos de todo esto en español. Yo sé que es un poquito agotador, Oh, pero sí, absolutamente. muchas Pero gracias, muchas ha sido un gracias. placer. Gracias a ti.